Se le conoce como ecosistema al conjunto de distintas especies que interactúan entre sí y con el ambiente que los rodea, dentro de un espacio determinado. Los factores bióticos de los ecosistemas son todos los seres vivos que habitan en él, y los factores abióticos es todo aquello que no tiene vida dentro de los ecosistemas, pero también son de gran importancia como la temperatura, agua, suelo, radiación solar, entre otros. Las poblaciones de las distintas especies dentro de los ecosistemas de manera natural tienden al equilibrio, es decir, que el número de individuos que las integran permanecen estables. Cuando se rompe este equilibrio, existe lo que se llama una alteración. De manera natural esto sucede, y los ecosistemas tienen la capacidad de recuperar este equilibrio, pero cuando este equilibrio se altera por acciones humanas, generalmente son irreversibles, y en casos muy graves puede provocar la extinción de las especies y la alteración del ambiente. Los factores limitantes son los recursos con los que cuenta el ecosistema, por ejemplo, alimento, espacio, temperatura, cantidad de depredadores y de presas, entre otros. El número de individuos de las poblaciones están sujetos a estos limitantes. La capacidad de carga es la cantidad máxima de individuos de una especie que tiene espacio y alimento suficiente para sobrevivir en un área determinada. El clímax es el número máximo de individuos sanos que soporta un ecosistema. Los recursos de los ecosistemas no son infinitos, por lo que tiene que haber competencia entre los seres vivos para obtenerlos. Esta competencia lleva al equilibrio de los ecosistemas, ya que no todos los individuos tienen éxito y algunos mueren. Interesante, ¿no? La ecología, para estudiar a los seres vivos, puede hacerlo desde distintas perspectivas o grados de complejidad. A esto le llamamos niveles de organización. El primer nivel de organización de la ecología es el nivel individuo u organismo, que representa a un solo ser vivo, ya sea una planta o animal de cualquier especie. Cuando interactúan los individuos de una misma especie, dan origen al nivel población. El nivel comunidad se origina cuando conviven distintas poblaciones entre sí. Cuando estas comunidades interactúan con el medio ambiente que los rodea, como el sol, agua o suelo, dan lugar al nivel ecosistema. Y finalmente, al conjunto de todos los ecosistemas del planeta, dan origen a la biosfera. Interesante, ¿no? Los seres vivos en los ecosistemas obtienen la materia del medio ambiente, la transforman y regresan nuevamente al ambiente, donde este ciclo se vuelve a repetir una y otra vez. A este proceso dinámico entre los componentes de la atmósfera, hidrosfera, litosfera y los seres vivos se le conoce como ciclos biogeoquímicos. Existen diversos ciclos biogeoquímicos y se le llaman así porque incluyen las siguientes categorías. Biológica, porque participan diversos organismos, como los animales, vegetales y sobre todo microorganismos. Geológica, porque influyen factores abióticos como son el suelo, aire y agua. Y químico, porque estos elementos se van transformando durante todo el ciclo. Los ciclos biogeoquímicos más representativos son el ciclo del agua, el del oxígeno, el del carbono, nitrógeno, fósforo y azufre. Estos ciclos a su vez se pueden dividir en dos categorías. Ciclos de nutrientes gaseosos o atmosféricos son aquellos donde sus reservas principales se encuentran en la atmósfera y se distribuyen de manera amplia. Y los ciclos de nutrientes sedimentarios, sus reservas principales se encuentran en el suelo o en las rocas y son ciclos más lentos en comparación a los atmosféricos. El ciclo del azufre se considera un híbrido, ya que circula en la atmósfera y en los sedimentos. Interesante, ¿no? La nutrición es el proceso en donde los seres vivos obtienen sus nutrientes a partir de diversas fuentes. Al hablar de nutrición, podemos dividirlos en dos grandes grupos, autótrofos y heterótrofos. Los organismos autótrofos se llaman así porque producen sus propios nutrientes y se dividen en dos grupos, fotótrofos y quimiótrofos. Los fotótrofos, como las plantas, algas y algunas bacterias, utilizan la energía solar para fabricar sus nutrientes en un proceso llamado fotosíntesis, y los quimiótrofos, como algunas bacterias, fabrican sus nutrientes a través de sustancias inorgánicas tales como el hidrógeno, azufre, hierro, entre otros, en un proceso llamado quimiosíntesis.
Los organismos heterótrofos, como no pueden producir sus nutrientes, los obtienen de otros seres vivos, como lo son los animales herbívoros que se alimentan de plantas, hojas, flores, tallos, raíces, los frugívoros que consumen frutas o los nectívoros que consumen el néctar de las flores. Ejemplos de ellos son el loro, vaca, conejo, algunos murciélagos, la abeja, el colibrí, etc. Los organismos que consumen la carne de otros seres vivos se les llaman carnívoros, como el león. Los carroñeros entran en esta clasificación porque consumen carne de animales en estado de descomposición, como la hiena o el buitre. Y aquí también encontramos los insectívoros que se alimentan de insectos. Los omnívoros consumen plantas y animales, como los seres humanos, el cerdo, el oso pardo, el zorro, etc. Los hematófagos son los seres vivos que se alimentan de sangre, como el caso del mosco, algunos murciélagos, sanguijuelas, garrapatas, etc. Y los organismos saprótrofos, que obtienen sus nutrientes de residuos procedentes de otros seres vivos, como son las hojas muertas, cadáveres o excrementos, y contribuyen a la descomposición de la materia orgánica y mantienen la fertilidad del suelo. Ejemplos de estos organismos son algunos hongos y bacterias. Interesante, ¿no? A cierta ciencia. Muchas gracias por ver el video, espero te haya sido de ayuda. Si te ha gustado, no olvides darle like, dejar tu comentario, compartirlo en todas tus redes sociales, suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte ningún video. Mis redes sociales se muestran en la caja de información y nos vemos hasta la próxima. Una cadena alimenticia o cadena trófica es una representación lineal que nos dice quién se come a quién dentro de un ecosistema. Todas las cadenas alimenticias inician con los productores, o sea las plantas, que son organismos autótrofos ya que pueden fabricar su propio alimento a través de un proceso llamado fotosíntesis. Los consumidores primarios son organismos herbívoros, o sea que se alimentan de plantas, y se les llaman consumidores primarios porque son los primeros en comer. Después vienen los consumidores secundarios, que son organismos que se alimentan de los consumidores primarios. Los consumidores terciarios se alimentan de los secundarios. Los consumidores cuaternarios se alimentan de los terciarios y así sucesivamente. Hasta el final de la cadena alimenticia se encuentran los descomponedores, por ejemplo, hongos y bacterias, transformando estos desechos en nutrientes para el suelo que las plantas aprovecharán para crecer. Los consumidores desde el primario hasta el cuaternario y los descomponedores serían organismos heterótrofos, ya que no pueden fabricar su propio alimento y cada uno de los componentes que integran las cadenas alimenticias se les llaman eslabones. En algunas ocasiones te encontrarás imágenes de cadenas alimenticias donde las flechas están al revés, pero no te preocupes, no quiere decir que la planta se vaya a comer al saltamontes o el saltamontes al ratón. Las flechas al revés nos están indicando el flujo de materia y energía. Por ejemplo, las plantas obtienen la energía del sol para producir su alimento y el saltamontes al comerse la planta obtiene la materia y energía que había en la planta. El ratón obtiene la materia y energía del saltamontes al comérselo y así sucesivamente. Aquí te muestro algunos ejemplos de cadenas alimenticias marinas. Es muy importante el cuidado y protección de todas las especies del planeta, ya que si un eslabón llegara a desaparecer, se pondría en riesgo el equilibrio de las cadenas alimenticias y el futuro de todos los seres vivos que dependen de él. Interesante, ¿no? La diferencia entre una cadena alimenticia y una red alimenticia es que en una cadena alimenticia se representa de manera lineal quién se come a quién y cómo fluye la materia y energía dentro de un ecosistema. Y una red alimenticia es cuando se unen varias cadenas alimenticias dentro de un mismo ecosistema y nos muestra un panorama más amplio de las diversas fuentes de alimento que puede tener un ser vivo. Interesante.